Tenía solo 8 años, apenas le llegaba a la cintura a su padre, aferrada a un sombrero azul descolorido en sus pequeñas manos. Pero en los próximos minutos, esta pequeña niña haría algo que dejaría a toda una tribu sin palabras y cambiaría el curso de 2 pueblos para siempre. El aire de la mañana estaba cargado de tensión mientras las nubes de tormenta se acumulaban sobre sus cabezas como oscuros presagios. Magnolia estaba junto a su padre, Bon, al borde de su pequeño asentamiento, observando cómo un grupo de jinetes nativos se acercaba a través de las llanuras polvorientas. La delegación tribal avanzaba con determinación. Su líder cabalgaba al frente con la dignidad de alguien que inspiraba absoluto respeto. La mano curtida de Bon se movió instintivamente para posarse en el hombro de su hija. Sintió que su pequeño cuerpo temblaba ligeramente, no de miedo, sino de algo completamente distinto. La niña de 8 años siempre había poseído una capacidad inusual para ver más allá de lo que los adultos eligen notar. Y hoy, sus jóvenes ojos estaban fijos en algo que le aceleraba el corazón de preocupación. El jefe Ilaiche Rodés desmontó con la fluidez de quien había pasado toda su vida a caballo. Su presencia atrajo la atención inmediata de todos los colonos reunidos para presenciar este encuentro inesperado. El viento arreció, trayendo consigo el aroma de la lluvia inminente y el peso de las palabras no dichas entre 2 grupos que habían aprendido a mirarse con recelo. Cuando el jefe se adelantó para dirigirse a Bon, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Lo que comenzó como una suave llovizna se transformó rápidamente en algo más amenazador. El cielo se oscureció aún más y el viento arreció, azotando polvo y escombros por el asentamiento. Fue entonces cuando Magnolia notó algo que ninguno de los adultos pareció ver. El rostro curtido del jefe mostraba las inconfundibles señales de alguien que luchaba contra la naturaleza. Pero no era solo la lluvia lo que la preocupaba. Había algo vulnerable en su forma de estar allí, expuesto a los elementos, manteniendo su dignidad a pesar de la creciente incomodidad. La niña bajó la mirada hacia el pequeño sombrero azul que tenía en las manos, el que su madre Cora le había hecho apenas unas semanas antes. No era mucho, pero era un objeto preciado para ella. La tela había sido cuidadosamente elegida. Las costuras, hechas con cariño durante largas horas de la tarde a la luz de una farola. Mientras la lluvia arreciaba, Magnolia tomó una decisión que asombraría a todos los presentes. Se alejó de la protectora presencia de su padre y caminó directamente hacia la imponente figura del jefe Ilaiche Rodés. Los adultos a su alrededor parecían congelados, indecisos entre detenerla o confiar en sus inocentes intenciones. Con su vocecita, que atravesaba el sonido de la lluvia arreciante, pronunció palabras que resonarían en la memoria de todos los que las presenciaran. Pero lo que el jefe Ilaiche Rodés hizo en respuesta a su gesto demostraría que, a veces, los actos de liderazgo más profundos no provienen de la fuerza, sino de reconocer la verdad pura que fluye de un corazón inocente. El silencio que siguió a la llegada de Magnolia se sintió más pesado que las nubes de tormenta. Todas las miradas del asentamiento se fijaron en la pequeña niña mientras extendía su preciado sombrero azul hacia el imponente jefe. Su voz apenas se oía por encima del viento arreciante. «Toma, mi sombrero te protegerá», dijo simplemente, sosteniendo el pequeño trozo de tela como si fuera lo más natural del mundo. El jefe Ilaiche Rodés permaneció inmóvil, sus ojos oscuros estudiando a la niña que tenía delante. La lluvia caía con fuerza, empapando la ropa y convirtiendo el suelo bajo sus pies en barro. Los demás miembros de la tribu que estaban detrás de él permanecieron a caballo, con expresiones indescifrables mientras observaban a su líder enfrentarse a este momento inesperado. Bon sintió que el corazón le latía con fuerza contra el pecho al ver a su hija allí de pie, completamente vulnerable, ofreciendo algo preciado a un hombre al que la mayoría de los colonos veían con recelo y miedo. Pero Magnolia parecía ajena a la tensión que la rodeaba, concentrada por completo en su deseo de ayudar a alguien que necesitaba protección de la tormenta. El rostro curtido del jefe no reveló nada de sus pensamientos mientras miraba el pequeño sombrero que le ofrecían. Por un instante que se prolongó como una eternidad, nadie se movió.
La lluvia seguía cayendo y el viento seguía aullando, pero todo lo demás parecía suspendido en el tiempo. Entonces algo cambió en la expresión del jefe Ilaiche. La dureza que había definido sus rasgos comenzaron a suavizarse, reemplazados por algo que parecía casi asombro. Se arrodilló lentamente, poniéndose a la altura de los ojos de Magnolia. Su imponente figura ahora empequeñecía ante la simple honestidad que irradiaba la niña. ¿Me darías tu sombrero?, preguntó, con una voz de una dulzura que sorprendió a todos los que lo oyeron. Magnolia asintió con seriedad, acercándole el sombrero. La lluvia te está dando frío. Mamá siempre dice que debemos ayudar a la gente cuando lo necesita. Detrás del jefe, varios miembros de su tribu intercambiaron miradas que denotaban su propia sorpresa al presenciar esta interacción. Habían llegado allí esperando las tensiones habituales, las negociaciones cuidadosas que caracterizaban la mayoría de los encuentros entre sus pueblos. En cambio, observaban a su respetado líder interactuar con un niño pequeño que no lo veía como una amenaza ni un extraño, sino simplemente como alguien que necesitaba ayuda. Bon dio un paso al frente, indeciso sobre si debía intervenir, pero algo en el comportamiento del jefe lo hizo detenerse. No había peligro allí, solo algo profundo que se desarrollaba entre su hija y este hombre que inspiraba tanto respeto en su pueblo. El jefe extendió lentamente la mano y aceptó el pequeño sombrero azul de las manos extendidas de Magnolia. Al cerrar sus dedos sobre la sencilla tela, algo pasó entre ellos que trascendió las barreras de la edad, la cultura y los conflictos que habían separado a sus pueblos. Pero lo que el jefe Ilaiche Rodés hizo a continuación no solo dejaría atónitos a todos los presentes, sino que desencadenaría una serie de acontecimientos que cambiarían la relación entre el asentamiento y la tribu, de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. El jefe Ilaiche Rodés sostuvo el pequeño sombrero azul en sus manos por un largo momento, sin apartar la mirada del rostro confiado de Magnolia. La lluvia seguía cayendo a su alrededor, pero algo en la atmósfera había cambiado por completo. Lo que sucedió después daría que hablar durante generaciones. El jefe se colocó lentamente el pequeño sombrero en la cabeza. La vista era casi cómica. Este poderoso y digno líder de hombres llevaba un sombrero azul descolorido de niño que apenas cubría la coronilla. Pero en lugar de parecer ridículo, había algo profundamente conmovedor en el gesto. El gran jefe Ilaiche Rodés, quien comandaba a los respectivos guerreros y había negociado con los gobernadores territoriales, llevaba un sombrero de niña de 8 años bajo la lluvia. Una exclamación colectiva surgió tanto de los colonos como de los miembros de la tribu. Nadie se lo esperaba. Los demás nativos permanecieron paralizados en sus caballos, sus expresiones pasando de la sorpresa a algo cercano al asombro. Habían seguido a este hombre a través de innumerables desafíos, lo habían visto enfrentarse a grupos armados y a la peligrosa fauna silvestre, pero nunca lo había visto hacer algo así. Pero el jefe no había terminado. Metió la mano en su chaleco de cuero y sacó algo que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Era una pluma sagrada, una que guardaba un profundo significado dentro de su tribu. El tipo de pluma que nunca se daba a la ligera, que representaba honor y respeto, ganados mediante actos de valentía y sabiduría. Esto te pertenece ahora, le dijo a Magnolia. Su voz resonó por todo el asentamiento a pesar de la lluvia. Tu corazón ve lo que los adultos han olvidado ver. Magnolia abrió mucho los ojos al aceptar la pluma, sosteniéndola con cuidado como si comprendiera su importancia, incluso sin conocer su significado completo. Su padre, Bon, sintió un nudo en la garganta al ver a su hija participar en lo que claramente era un momento de profunda trascendencia. El jefe se irguió de nuevo en toda su estatura, con el pequeño sombrero azul aún en la cabeza, y se giró para dirigirse no solo a Bon, sino a todos los colonos que se habían reunido para presenciar la reunión. Su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado y obedecido. Esta niña me ha enseñado algo hoy, anunció. Ella me recordó que la protección se presenta de muchas maneras y que la mayor fuerza a veces reside en los gestos más pequeños.
La lluvia comenzaba a amainar, pero nadie parecía notarlo. Toda la atención se centraba en el jefe, que aún llevaba el sombrero de magnolia como una corona de honor. Los miembros de la tribu que estaban detrás de él ya habían desmontado, con expresiones que mostraban una mezcla de respeto y curiosidad por lo que su líder podría hacer a continuación. Hemos venido hoy para discutir los límites entre nuestros pueblos, continuó el jefe Ilaiche, recorriendo con la mirada a la multitud reunida. Pero creo que hemos descubierto algo más importante que las disputas territoriales. La tensión que reinaba cuando llegó la delegación tribal se había transformado por completo. Pero lo que el jefe propuso a continuación lo pondría todo en tela de juicio. Ambos grupos creían saber de coexistencia y los obligaría a tomar una decisión que determinaría su futuro en los años venideros. El jefe Ilaiche Rodés se ajustó el pequeño sombrero azul y miró directamente a Von Carter. El gesto pareció transformar por completo la dinámica de la reunión, convirtiendo lo que había comenzado como una tensa negociación territorial en algo que ninguno de ellos había anticipado. Su hija me ha dado algo valioso, dijo el jefe, con la voz resonando con claridad en el suelo fangoso. Ahora propongo que les demos a nuestros hijos algo aún más valioso. Murmullos resonaron en ambos grupos. Varios colonos se removieron incómodos, sin saber a dónde los llevaría este giro inesperado. Detrás del jefe, los miembros de su tribu permanecieron en silencio, pero sus expresiones sugerían que estaban igualmente sorprendidos por la dirección de su líder. ¿Qué quieres decir?, preguntó Von, con la mano aún apoyada protectoramente sobre el hombro de Magnolia. La niña permaneció en silencio entre los dos hombres, aferrada a la pluma sagrada que le habían dado, aparentemente inconsciente de que se había convertido en el catalizador de algo mucho más grande de lo que nadie había planeado. El jefe Ilaiche señaló a los niños visibles entre ambos grupos. Niños colonos que miraban desde detrás de sus padres y jóvenes miembros de la tribu que habían acompañado a la delegación. Que nuestros hijos aprendan unos de otros. Que vean que la protección y la bondad no conocen fronteras. La propuesta golpeó a la multitud reunida como un trueno. El intercambio entre sus pueblos siempre había sido cuidadosamente controlado, limitado a las negociaciones necesarias y los acuerdos comerciales. La idea de permitir que sus hijos interactuaran libremente era revolucionaria y potencialmente peligrosa. ¿Hablas de reunir a nuestros hijos?, preguntó Marta, una de las colonas, con la voz tensa por la preocupación. ¿Cómo podemos garantizar su seguridad? Igual que esta niña estaba segura de la mía, respondió el jefe, tocando el ala del sombrero de Magnolia. Confianza, que hay que ganarse. Pero primero hay que ofrecerla. Von sintió el peso de todas las miradas sobre él. Como uno de los hombres más respetados del asentamiento, su respuesta probablemente influiría en la reacción de los demás ante esta inesperada propuesta. Miró a su hija, que examinaba la pluma con asombro, y luego al jefe, que aún lucía su sombrero con tanta dignidad. ¿Qué propones exactamente?, preguntó Von con cautela. Un día a la semana, que los niños de ambos pueblos se reúnan en el arroyo que corre entre nuestras tierras. Que aprendan los juegos del otro, compartan historias, descubran que aquello que les han enseñado a temer es simplemente diferente, no peligroso. La lluvia había parado por completo, pero la tensión en el aire solo se había intensificado. Varios miembros de la tribu intercambiaban miradas que sugerían que estaban tan inseguros sobre esta propuesta como los colonos. Era territorio desconocido para todos los involucrados. Coraline avanzó entre la multitud, con sus instintos maternales claramente en pugna con sus miedos protectores. Y si algo sale mal, si resurgen viejos conflictos, la expresión del jefe Ilaiche se tornó seria al considerar su pregunta. Entonces afrontaremos las consecuencias juntos como personas que intentaron construir algo mejor para nuestros hijos. Pero lo que ninguno de ellos comprendió fue que alguien había estado observando todo este intercambio desde las sombras. Alguien cuya presencia pronto convertiría este momento de posible unidad en la mayor prueba que cualquiera de ellos hubiera enfrentado jamás.
El sonido de cascos acercándose rompió el silencio pensativo que se había instalado en la reunión. Todas las cabezas se volvieron hacia la cresta distante donde un jinete solitario se acercaba a una velocidad peligrosa, levantando nubes de polvo y barro a su paso. La expresión de Bond se endureció al reconocer al jinete. Clayton Reeves, un hombre cuyo odio hacia las tribus nativas era bien conocido en todo el territorio, se abalanzaba sobre ellas con la furia de quien hubiera presenciado algo que lo enfurecía más allá de lo razonable. «Esto no está bien», murmuró Bond en voz baja, acercándose instintivamente a Magnolia. Detrás del jefe Ilaiche, los miembros de la tribu se tensaron visiblemente, moviéndose hacia sus armas con una preparación experta. Clayton llovió con tanta fuerza sobre su caballo que el animal se encabritó, con la boca cubierta de espuma por la dura cabalgada. Sus ojos desorbitados contemplaron la escena ante él. El jefe con un sombrero azul de niño. Los colonos y los nativos de pie juntos en aparente armonía. Y lo peor de todo, sus propios vecinos parecían considerar algún tipo de acuerdo con quienes consideraba enemigos. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó Clayton, con la voz cargada de la clase de rabia que convertía las conversaciones razonables en derramamiento de sangre. «Bond, ¿te has vuelto loco? Estás ahí parado hablando con ellos mientras planean nuestra destrucción». El jefe Ilaiche mantuvo la calma a pesar de la evidente hostilidad que irradiaba el recién llegado, pero su postura cambió casi imperceptiblemente a una más defensiva. El pequeño sombrero azul seguía sobre su cabeza, pero ahora parecía un símbolo de todo lo que Clayton despreciaba de esta inesperada reunión. «Clayton, baja la voz», dijo Bond con firmeza. «Estamos teniendo una conversación pacífica». «¿Pacífica?». La risa de Clayton fue áspera y amarga. «Llevo una hora observando desde la cima y sé exactamente qué es esto. Así es como empieza. Se ganan la confianza con palabras bonitas y regalos infantiles. Luego atacan cuando menos te lo esperas». Magnolia se acercó más a su padre, con la pluma sagrada aún aferrada en sus pequeñas manos. Podía sentir la horrible tensión que la llegada de Clayton había traído a lo que había sido un momento de esperanza y posibilidad. «No entiendes lo que viste», intentó explicar Cora, dando un paso al frente para apoyar a su esposo. «Entiendo mucho», gruñó Clayton. «Entiendo que todos están siendo engañados por una actuación diseñada para hacerlos bajar la guardia. Y entiendo que alguien necesita mostrarles lo que sucede cuando intentan manipular a la gente honesta». Los guerreros del jefe habían colocado sus caballos en formación protectora detrás de su líder. Mientras los colonos se agrupaban instintivamente, lo que había sido una reunión llena de potencial se estaba transformando rápidamente en el tipo de confrontación que podría destruir cualquier posibilidad de paz. Pero Clayton no había terminado. La rabia que ardía en sus ojos sugería que había venido aquí con un propósito que iba mucho más allá de interrumpir las negociaciones. Y lo que planeaba hacer a continuación obligaría a todos los presentes a elegir bando en un conflicto que ninguno de ellos quería. Clayton metió la mano en su alforja y sacó un papel arrugado, sosteniéndolo como si fuera una prueba en un juicio. Su rostro estaba enrojecido por la ira justificada que impulsaba a hombres peligrosos a cometer actos irreversibles. «Esta mañana recibí noticias del gobernador territorial», anunció en voz alta, y su voz se oyó en la reunión, ahora silenciosa. «Nuevas órdenes sobre cómo lidiar con las tribus nativas que se acercan demasiado a las zonas pobladas». Un escalofrío recorrió a ambos grupos al comprender que Clayton estaba a punto de usar la autoridad oficial como arma contra la pacífica reunión que se estaba desarrollando. La expresión del jefe Ilaiche permaneció estoica, pero sus guerreros se removieron inquietos tras él, presentiendo la amenaza que se estaba materializando. «Clayton, diga lo que diga eso, este no es el momento», dijo Bond, intentando mantener el control de una situación que se estaba descontrolando rápidamente, superando la capacidad de cualquiera para gestionarla pacíficamente. «Este es exactamente el momento», replicó Clayton. «Según estas órdenes,
Cualquier reunión no autorizada entre colonos y grupos tribales requiere la intervención inmediata de los representantes territoriales designados. Hizo una pausa dramática, dejando que las implicaciones se asimilaran antes de asestar su golpe demoledor. Soy el enlace territorial recién nombrado para este distrito, lo que significa que tengo la autoridad para terminar esta pequeña reunión ahora mismo y asegurarme de que no se vuelvan a repetir. Las palabras impactaron a la multitud reunida como golpes físicos. Varios colonos parecían afligidos al darse cuenta de que Clayton ahora tenía el poder oficial para imponer sus prejuicios personales. Los miembros de la tribu, mientras tanto, comenzaron a mirar a su jefe en busca de orientación sobre cómo responder a esta inesperada amenaza legal. Magnolia miró a su padre con la confusión dibujada en su joven rostro. No entendía el significado de las órdenes territoriales ni la autoridad oficial, pero podía sentir el miedo y la ira que el anuncio de Clayton había desatado en todos a su alrededor. «No puedes impedir que la gente hable», dijo de repente. Su vocecita atravesó la densa tensión. «Mamá dice que hablando se solucionan los problemas». La fría mirada de Clayton se posó en la niña y su expresión se contorsionó con algo cercano al disgusto. «Niña, eres demasiado pequeña para entender cómo funciona realmente el mundo. Hay personas en las que no se puede confiar, por muy bonitas que suenen sus palabras». El jefe Ilaiche apretó la mandíbula al oír que se dirigían a Magnolia con tanto desprecio, pero guardó silencio, consciente de que cualquier respuesta suya solo intensificaría la confrontación que Clayton estaba provocando deliberadamente. «Les doy a todos aquí 5 minutos para dispersarse», continuó Clayton, sacando un reloj de bolsillo con precisión teatral. «La delegación tribal regresará a su territorio de inmediato y los colonos a sus hogares. Cualquier intento de continuar con esta reunión será denunciado como una violación de la ley territorial». Pero mientras Clayton hablaba, su caballo se asustó repentinamente al ver algo que se movía entre la hierba alta cercana. Lo que emergió de esa hierba cambiaría por completo la confrontación, revelando un peligro que hacía que la política territorial pareciera insignificante en comparación, y obligando a los enemigos acérrimos a tomar una decisión imposible sobre en quien podían confiar. Cuando todo estaba en juego, 3 hombres armados emergieron de la hierba alta con los rifles en alto, con los rostros ocultos tras pañuelos sucios. Los caballos de ambos grupos se encabritaron alarmados mientras los forajidos se posicionaban para controlar todas las rutas de escape de la zona de reunión. «Que nadie se mueva», gruñó el líder, un hombre con cicatrices en cuya mirada se reflejaba la fría determinación de alguien acostumbrado a tomar lo que quería por la fuerza. «Hemos estado observando esta pequeña reunión y parece que hemos encontrado una buena colección de personas y caballos valiosos». La autoridad territorial de Clayton no significaba nada para los hombres que vivían al margen de la ley. Su rostro palideció al comprender que sus documentos oficiales y su estatus designado no ofrecían protección contra criminales que no reconocían otro gobierno que su propia codicia, los caballos, las armas y cualquier otra cosa que valiera la pena tomar. El líder de los bandidos continuó, señalando con su rifle tanto a los colonos como a los miembros de la tribu. «Quítense todo lo valioso y tírenlo al suelo. Cualquiera que intente hacerse el listo se arrepentirá». Los guerreros del jefe Ilaiche se tensaron, sus manos se movieron instintivamente hacia sus armas. Pero el propio jefe alzó una mano sutil para detenerlos. 3 hombres armados en buenas posiciones podrían matar a varias personas antes de ser superados. Y había niños presentes que podrían verse atrapados en cualquier violencia que estallara. Magnolia se apretó contra la pierna de su padre, con la pluma sagrada aún aferrada en su pequeña mano. Podía sentir el miedo que irradiaban todos los adultos a su alrededor. Pero también percibía algo más, la comprensión compartida de que las divisiones artificiales entre sus grupos no significaban nada frente a hombres que amenazaban a todos por igual. «La niña puede quedarse con su pluma», dijo el líder de los bandidos con fingida generosidad, al notar que Magnolia agarraba con miedo el regalo tribal. «Pero todo lo demás de valor se amontona». Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Clayton Reeves,
El hombre que había llegado decidido a destruir cualquier posibilidad de cooperación entre los grupos, se encontró mirando al jefe Ilaiche con una expresión que no contenía odio, solo un sombrío reconocimiento de su predicamento compartido. ¿Cuántos más sois?, preguntó Bon a los bandidos, intentando evaluar sus posibilidades si era necesario luchar. Suficientes, fue la respuesta inútil. Y están posicionados donde pueden ver todo lo que sucede aquí. El jefe Ilaiche se ajustó el pequeño sombrero azul y captó la mirada de Clayton. Sin palabras, se entendían. El enlace territorial que había llegado para imponer la separación entre sus pueblos se enfrentaba ahora a la misma amenaza que todos los demás. Y la supervivencia podría depender de la misma cooperación que él había intentado evitar. «Podemos con ellos», susurró con urgencia uno de los jóvenes guerreros tribales a su jefe. «No sin pérdidas que no podemos aceptar», respondió el jefe Ilaiche en voz baja, sin apartar la vista de los bandidos, mientras su mente calculaba posibilidades y riesgos. Pero lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que Magnolia había notado algo en sus atacantes que los adultos habían pasado por alto, algo que podría darles la ventaja que necesitaban desesperadamente para revertir esta situación mortal. Magnolia tiró de la manga de su padre y susurró algo que lo hizo abrir los ojos de par en par con una repentina comprensión. Ella había notado lo que ninguno de los adultos había visto. Los bandidos seguían mirando nerviosamente hacia la misma colina vacía, esperando señales que nunca llegaban. «Mienten sobre tener más hombres», le susurró Bon al jefe Ilaiche, quien aún llevaba el sombrero azul de Magnolia. «Mi hija notó que seguían revisando el mismo lugar donde no hay nadie». La comprensión se extendió rápidamente entre ambos grupos. Los bandidos habían estado fanfarroneando sobre sus refuerzos, contando con el miedo para controlar a un grupo más grande de gente. El jefe Ilaiche hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza a sus guerreros mientras Bon captaba la mirada de los demás colonos. «Ahora», dijo el jefe en voz baja. Lo que sucedió a continuación fue rápido y coordinado. Los guerreros tribales se movieron con precisión mientras los colonos atacaban desde la dirección opuesta. Clayton, a pesar de su hostilidad inicial, se abalanzó sobre el líder de los bandidos con una valentía sorprendente. En cuestión de segundos, los tres forajidos fueron dominados y desarmados, y sus amenazas se redujeron a simples poses. «Revisen la cresta», ordenó el jefe Ilaiche, y uno de sus guerreros salió a caballo para confirmar lo que Magnolia sospechaba. Regresó negando con la cabeza. No había otros bandidos apostados en las cercanías. Mientras ataban a sus cautivos, algo extraordinario sucedía entre los adultos. Clayton observó al grupo mixto de colonos y miembros de la tribu que acababan de luchar juntos para proteger a sus hijos y familias. Las divisiones artificiales que se había empeñado en imponer parecían ahora insignificantes. «Les debo una disculpa», dijo Clayton con la voz ronca por la emoción. «Dejé que el miedo y los viejos prejuicios me cegaran a lo que realmente importaba». El jefe Ilaiche le quitó a Magnolia el pequeño sombrero azul y se arrodilló para devolvérselo. Pero la niña negó con la cabeza y se lo devolvió. «Te queda mejor», dijo simplemente. «Y además, ahora somos amigos». El rostro curtido del jefe esbozó la primera sonrisa genuina que alguien le había visto ese día. «Sí, pequeño. Ahora somos amigos». 3 meses después, el arroyo entre el asentamiento y las tierras tribales se había convertido en un lugar de encuentro cada sábado. Los niños de ambas comunidades jugaban juntos, aprendían los juegos del otro y compartían historias que sus padres comenzaban a comprender que contenían más sabiduría que años de sospecha y miedo. Magnolia aún llevaba la pluma sagrada que el jefe Ilaiche le había regalado, y había aprendido a tejer cestas sencillas con uno de los niños de la tribu. A cambio, había enseñado a varios niños nativos a leer letras inglesas con un manual que le había proporcionado su madre. Clayton Reeves había recomendado oficialmente al gobernador territorial que se apoyaran las reuniones semanales en lugar de restringirlas. Su informe señalaba que la cooperación entre las comunidades había redundado en una mayor seguridad para todos.
como lo demostraba la exitosa captura del grupo de bandidos que amenazaba la región. El jefe Ilaiche aún usaba el sombrero azul de Magnolia durante las reuniones tribales importantes, afirmando que le recordaba que la mayor sabiduría a menudo provenía de las fuentes más inesperadas. El sombrero se había convertido en un símbolo dentro de su tribu del poder que emanaba de acercarse a los demás con el corazón abierto en lugar de con los puños cerrados. Bon y Ka vieron a su hija jugar con niños de ambas comunidades y se maravillaron de cómo un simple gesto de bondad había transformado el miedo en amistad, la sospecha en cooperación y la división en unidad. El pequeño sombrero azul que lo había iniciado todo estaba ahora aún más descolorido por las semanas de uso, pero su valor no hacía más que crecer. Representaba la prueba de que la protección se manifiesta de muchas maneras, y que a veces los más pequeños actos de compasión pueden tender puentes que parecían imposibles de construir. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra inolvidable historia del oeste donde el coraje y el destino chocan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.